Ahora sí vamos a entrar en el mensaje en esta hora. Principalmente quiero contarle a la iglesia que este mensaje que voy a predicar en la mañana de hoy no estaba ni en mis planes ni en mi mente. Hace algunos días estuve orándole al Señor y yo le decía al Señor en oración: Señor, cuando yo tenga que predicar un domingo a toda la iglesia, ¿yo qué le digo a la iglesia? Y bueno, creo que de alguna manera el Señor me ponía un pasaje de la Escritura y empecé a meditar en ese pasaje, a meditar. Ya tenía el cuerpo del mensaje preparado y yo hasta el día de ayer estaba plenamente convencido que ese iba a ser el mensaje para la iglesia. Salí de aquí en las horas de la noche para mi casa a estudiar y se llegaron las 9 de la noche y yo con mi mente bloqueada. No salía nada, no se veía luz por ninguna parte y dentro de mí pensé: ha de ser por el cansancio. Me acosté a dormir y me propuse madrugar a estudiar para poder traer el mensaje a la iglesia hoy. Pero antes de yo empezar a estudiar, me fui a Dios en oración y le dije: Señor, yo dependo de ti. Yo no sé qué es lo que tú le quieres hablar a la iglesia, pero yo dependo de ti. Yo no voy a predicar lo que yo quiera, sino lo que la iglesia necesita escuchar. Yo conozco Biblia, pero no conozco el corazón de ninguno de ustedes. Dios inspiró la Biblia, la conoce a la perfección y conoce el corazón de la iglesia. Entonces me levanté a las 2:20 de la mañana, empecé a orar, empecé a estudiar, a meditar y no se daba nada. Por ningún lado había una luz. Hasta que finalmente, faltando un cuarto para las 6 de la mañana, el Señor por allá por fin arrojó luz. Y esto me llevó a mí a obtener una lección personal. Ningún predicador guiado por Dios depende de sí mismo, así se conozca los 66 libros al derecho y al revés. Esto solamente se hace en dependencia de Dios. Y la causa por la cual el Señor quebrantaba mi corazón es porque yo me sentí plenamente identificado con este mensaje. Y no solamente yo me sentí plenamente identificado, el Señor me habló al corazón y me decía que hay muchos que están viniendo a la iglesia de manera constante, de manera repetitiva, continua, pero lo están haciendo de manera religiosa. Algunos vienen a la iglesia y algunos hasta sirven dentro de la iglesia, pero aún en su corazón hay raíz de amargura. Algunos sirven al Señor y para ellos es una carga hacerlo. Algunos se acercan a abrazar a los hermanos y lo hacen hipócritamente. Y yo no sé quiénes son, pero el Señor sí sabe. Por eso yo espero que si el Señor a usted en esta mañana le quiere hablar, no cierre su corazón. Por el contrario, dígale al Espíritu Santo de Dios que le convenza que este mensaje es para usted de manera personal. Todas las personas en la vida tienen un rasgo o identidad que los caracteriza y los une. Todos en la vida tienen un rasgo o una característica que los une y los identifica. Por ejemplo, usted puede mirar las tribus indígenas y ellos tienen rasgos y tienen facetas que los hacen únicos e irrepetibles. Uno ve familias de hasta 8 o 10 personas y usted los empieza a mirar y usted dice: son hermanitos. Y usted ve 4 o 5 y usted los ve porque hay una característica que los identifica. Pero no solamente esto, usted puede mirar los policías, el ejército, los estudiantes, los bomberos, los agentes de tránsito. Usted los puede identificar por algo sencillo, por el uniforme, ¿cierto? Pero los cristianos también tienen un rasgo que los identifica y que los incluye en la familia de Dios. Bueno, muchas personas erróneamente piensan que el rasgo que identifica a un cristiano con Cristo es la manera como se viste. Hay iglesias donde usted ve que llegan personas muy bien vestidas, pastores llegan elegantes con sus buenos trajes,
Las mujeres llegan con sus buenos vestidos, sus buenos atuendos, bien cubiertos. Y la manera como ellos creen que esas personas son cristianos es porque los ven bien vestidos. Y en esto quiero hacer una aclaración. El vestido en un hombre y una mujer de Dios juega un papel muy importante. Pero hay algo que es más importante y está en primer lugar, y el rasgo que nos identifica a nosotros como iglesia es que tenemos el carácter de Cristo. Bueno, yo creo que si usted como hombre, como mujer tiene el carácter de Cristo, no va a venir de cualquier manera a la iglesia. Usted se puede imaginar el pastor un día de estos venir aquí y se para en el púlpito de camisilla y pantaloneta a predicar un mensaje. Yo creo que esto es algo como que tiene en cierta parte algo de lógica. Y no quiero entrar ahí porque eso no es lo más importante de este mensaje. Pero lo cierto del caso es que los cristianos no somos la excepción. Tenemos que identificarnos plenamente con Cristo, y esto se ve, así como usted puede identificar un policía por el uniforme, porque carga un arma. Usted puede identificar un cristiano porque tiene el carácter de Cristo. Hay algunos que dicen, no, verdaderamente es muy difícil vivir la vida cristiana. Es muy difícil identificarse con Cristo. Y otros dicen, no, eso es imposible. Pero la verdad es que ni es difícil ni es imposible para aquel que ha puesto su mirada en Cristo Jesús. Aquel que verdaderamente pone la mirada en Cristo Jesús se da cuenta a través de su estilo de vida que ni es difícil ni es imposible. Lo que pasa es que para las personas que se hace difícil o imposible imitar al Señor es porque son personas que tienen su corazón lejos de Dios. Vamos a la palabra y vamos a mirar por qué verdaderamente esto es así. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde los versículos 9 hasta el versículo 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su Santo Espíritu que está dentro de la iglesia, y como iglesia decimos amén. Mire cómo dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Padre, una vez más te damos toda la gloria por permitirnos este privilegio de estar aquí en este lugar. Señor, yo oro para que la predicación de tu palabra sea conforme a tu voluntad. Tú eres verdaderamente el que habla a través de tu palabra. Señor, no es el predicador el que lo hace. El predicador, Señor, simplemente es un siervo inútil que depende de ti. El predicador verdaderamente es alguien que ignora tu corazón. Yo no sé qué hay en tu corazón con relación a la iglesia, pero yo quiero que tú hables hoy, Señor. Yo me despojo totalmente
de mi propia persona, para que seas tú, Señor, el que se pare en este púlpito a traer el mensaje a tu iglesia. Espero, Señor, y te pido con humildad que este pueblo reciba con el corazón, Señor, y no simplemente con la mente esta palabra, para que verdaderamente pueda surgir ese efecto positivo y pueda hacer esa transformación. Señor, que la iglesia vuelva a tener una identidad plena contigo, porque la iglesia, Señor, poco a poco se ha ido desviando de los principios y los valores cristianos, y necesitamos, Señor, un avivamiento, no solamente para esta iglesia, sino para la iglesia de Jesucristo a nivel universal. Yo te pido todo esto dándote gracias y creyendo que lo harás en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hablábamos de que verdaderamente no es difícil ni tampoco es imposible vivir la vida cristiana teniendo el carácter de Cristo en nuestra propia vida. Yo creo que nosotros a lo largo de la historia bíblica hemos podido ver muy buenos ejemplos como para darnos cuenta que el Dios de la Biblia no es ni un mito, ni es una leyenda, ni es un muñequito de papel como muchos creen, sino que el Dios de la Biblia es un Dios real. El Dios de la Biblia es el Dios que creó el universo y todas las cosas que usted y yo vemos. Pero ante todas las cosas, el Dios de la Biblia no es un Dios lejano. Era un Dios lejano para nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Era un Dios lejano para nosotros cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Porque el pecado es una barrera que impide la comunión de Dios con el hombre. No hay comunicación mientras esté el pecado de por medio. Sin embargo, Dios en su gracia soberana y en su deseo infinito de tener relación con el hombre, envió a Cristo Jesús a pagar la deuda que usted y yo no podíamos pagar a causa de nuestro pecado. Él la pagó. Y nosotros, a través de la muerte y resurrección de Cristo, hemos sido acercados a Dios. Y escuche, esto es algo real, esto no es un mito. Nosotros podemos acercarnos a Dios y sostener un diálogo con Él. Podemos tranquilamente tener un diálogo con Dios porque Dios es real. Ahora, si nosotros miramos esta carta del apóstol Pedro, nos daremos cuenta que no es imposible vivir la vida cristiana y llegar hasta el final de las consecuencias por amor a Cristo. El apóstol Pedro le escribió a una iglesia que estaba siendo perseguida, y perseguida a muerte. Los cristianos a los cuales les escribió el apóstol Pedro eran perseguidos a muerte. Probablemente esta audiencia a la cual Pedro le escribió esta primera carta son aquellos convertidos en aquel primer mensaje del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Y ellos fueron esparcidos porque obviamente muchos de los que habían ahí no eran judíos, venían personas de diferentes lugares a Jerusalén. Y es probable que a ellos sea a los cuales el apóstol Pedro se dirija. Y escuche esto, es bien importante tener en cuenta, eran perseguidos. Pero también había algo que estaba atravesando la iglesia en aquel tiempo, y era el mundo pagano y perverso en el cual ellos vivían. Y yo quiero que usted entienda que usted y yo hoy quizás no sufrimos la persecución de aquel tiempo, pero a veces somos perseguidos por nuestra propia familia. A veces somos perseguidos por nuestros compañeros de trabajo. A veces somos perseguidos inclusive por nosotros mismos. Y nosotros vivimos en un mundo que cada día se desvanece, un mundo que va de mal en peor, un mundo que no promete nada bueno. O sea que quizás no estamos en las mismas circunstancias de ellos, hablando de un posible peligro de muerte, pero sí tenemos persecución externa e internamente.
Y vivimos en un mundo que está plagado de maldad. Y por eso el apóstol Pedro, para animar a la iglesia a seguir adelante, porque muchos estaban dejando la fe, muchos estaban abandonando la fe, muchos estaban negando su fe en Cristo. Y por eso Pedro les tiene que escribir esta carta precisamente para animarlos a seguir adelante. Yo no sé cuál sea su condición en esta mañana. Yo no sé de qué manera haya venido usted a este lugar. Quizás haya venido arrastrado. Quizás haya venido no por su propia voluntad. Pero usted está aquí. ¿Y sabe por qué usted está aquí? Sencillamente porque Dios lo trajo. Y entonces, escuche lo que el apóstol Pedro les comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando una persona tiene un vehículo, si el vehículo no tiene combustible, no puede caminar, no puede andar el vehículo sin combustible. La iglesia en aquel tiempo se estaba quedando sin combustible a causa de la persecución y a causa de la mundanalidad del tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Y el apóstol Pedro empieza suministrándoles combustible al tanque espiritual, diciéndoles: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por medio de Jesucristo. Escuche, usted y yo estábamos muertos. Usted y yo estábamos imposibilitados para buscar a Dios. Y sin embargo Dios tomó la iniciativa de venir a buscarnos para hacernos renacer, para que nosotros pudiéramos recibir una nueva naturaleza. Nosotros los cristianos somos una generación que nace 2 veces en un mundo donde solamente se nace una vez. Pero entonces Él les habla de esa esperanza y les dice que es una esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y dice que está reservada en los cielos para ellos y obviamente para nosotros. Yo quiero que usted se sienta plenamente identificado con todo lo que va a escuchar esta mañana, porque esas promesas son para nosotros, que somos el pueblo de Dios. Es bueno que usted y yo entendamos que el Dios que nos ha prometido a nosotros la vida eterna es un Dios que no cambia. Dios no es como nosotros, que a veces prometemos algo y al otro día de pronto nos hacen algo y nos arrepentimos y no cumplimos la promesa. Dios no es un Dios que se arrepiente de lo que le promete a su pueblo. Dios lo que promete lo lleva a cabo. Pero también tenemos que entender que el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Absolutamente nada ni nadie sobre la tierra puede estropear los planes de Dios. Pueden juntarse todos los ejércitos de la tierra y nunca podrán estropear los planes perfectos de Dios. Dios prometió una herencia para la iglesia y la iglesia la va a recibir. Así el diablo se levante con todo su ejército, el Señor va a llevar la iglesia al cielo y le va a dar la herencia que le prometió. Y entonces, entrando en el versículo 9 del capítulo 2, que fue donde tomamos, luego de que el apóstol Pedro le inyecta este combustible a la iglesia para que ellos entiendan que hay que arrancar y que hay que seguir avanzando y que hay que perseverar en el camino de la fe. Luego les muestra cuál es la posición actual que ellos tienen en el reino de los cielos. Y es bueno que usted hoy se identifique verdaderamente con esta posición que tenemos como escogidos de Dios. Mire lo que les empieza diciendo en el versículo 9 del capítulo 2.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El apóstol Pedro les está mostrando a ellos cuál es la posición que ellos recibieron luego de que a través de Jesucristo recibieron el perdón por sus pecados y recibieron el sello del Espíritu Santo. Esa es la posición en la cual usted y yo hoy como hijos debemos estar. Voy a usar dos versículos del Antiguo Testamento para que miremos más o menos qué significa ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y nación santa y pueblo adquirido por Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, mire lo que Dios le dice al pueblo a través de Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Nosotros sabemos que Dios se trazó un plan perfecto con la nación de Israel a través de Abraham. Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, vas a ser padre de una gran nación, de tus lomos saldrá una gran descendencia. Y Abraham salió sin saber a dónde iba ni qué era lo que Dios verdaderamente se había trazado con él. Pero unos años más tarde vemos una nación numerosa que salió de los lomos de Abraham. Pero la vemos por allá en Egipto, viviendo en esclavitud, siendo oprimidos por los egipcios. Y ellos claman a Dios, Dios responde, envía un libertador. Este libertador llamado Moisés los saca de Egipto, los lleva antes de llevarlos a la tierra prometida. Ellos van al monte Sinaí y durante un año están ahí siendo preparados para poder ir a tomar posesión de la tierra prometida. Y aquí encontramos un principio bien importante para nosotros. Usted y yo vamos rumbo a la tierra prometida. Usted y yo vamos caminando rumbo a la Jerusalén celestial. Pero aquí, en esta tierra, usted y yo tenemos que ser preparados por Dios. Y fue en el monte Sinaí donde Dios decidió poner sacerdotes a su servicio, para que cuando ellos estuvieran en la tierra prometida, esos sacerdotes pudieran acercarse a Él y luego, a través de los sacrificios y la ley que ellos tenían, que Dios les dio en el monte Sinaí, pudieran acercarse a Dios. Pero escuche, solamente habían varias personas que podían acercarse a Dios directamente. Número uno, Aarón como sumo sacerdote. Aarón podía acercarse una vez al año al lugar santísimo, ofrecer sacrificio por su familia y ofrecer sacrificio por todo el pueblo. El pueblo no tenía acceso al lugar santísimo. El pueblo no tenía acceso al tabernáculo, simplemente se podía quedar afuera en el patio. Los sacerdotes estaban en el lugar santo ofreciendo sacrificio por el pueblo. Pero había una característica que tenía que marcar la diferencia entre los sacerdotes y el pueblo. Y era que los sacerdotes tenían que estar totalmente separados para Dios. Cuando ellos llegan a la tierra prometida por mano de Josué, el Señor empieza a repartir las ciudades a cada tribu de Israel.
Y a la tribu de Leví, que era de la tribu que descendía a Aarón y sus hijos, les dice, bueno, ustedes no van a tener tierra. Yo no les voy a dar tierra a ustedes. Ah, no, Señor, ¿y entonces qué nos va a dar a nosotros? Y el Señor les dice, yo mismo voy a ser su heredad. Escuche, usted y yo somos sacerdotes de Dios por medio de Jesucristo, que nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y usted y yo no tenemos limitaciones para entrar a la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar constante y continuamente a la presencia de Dios. Tenemos toda la libertad para hacerlo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra posición. Somos sacerdotes de Dios. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero escuche esto. Dios no llama a un pueblo simplemente para tenerlo ahí como un trofeo para exhibir. Cristo no nos salvó a usted y a mí simplemente para estar ahí como una estatua y que la gente nos vea y nos diga, ay, él es cristiano, ay, ella es cristiana, para vernos ahí como una especie de reliquias y Dios ir y mostrarle al mundo que Él es real a través de una estatua. No es de esa manera. Ese no es el propósito por el cual Dios salvó a la iglesia. En el versículo 9, ahí está el propósito por el cual Dios nos salvó a nosotros, y a la misma vez se muestra el costo que Él mismo pagó para salvarnos a usted y a mí. Mire lo que dice el mismo versículo 9 en su parte B: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando yo estaba estudiando este versículo 9 en su parte B, y cuando empecé a leer el versículo 10, yo me choqué con un muro de hierro. Y mi mente se bloqueó totalmente y yo le dije, Señor, cuando yo leí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes saben de quién está hablando el escritor ahí. Está hablando de la persona gloriosa de Jesucristo. Y la labor de la iglesia es anunciar las virtudes de Cristo. Y yo le decía, Señor, ¿qué ser humano de carne y hueso, con una naturaleza caída, con una mente limitada, verdaderamente puede ser un portavoz de un ser que es perfecto? Y les digo, empecé a orarle al Señor y a buscar respuesta y no la encontraba, hasta que finalmente el Señor me mostró un comentario. Y yo les digo algo, este comentario puede que sea muy sencillo, pero si usted lo oye a través de sus sentidos espirituales y no lo oye simplemente con la mente carnal, puede causar en usted el efecto que causó en mí. Y yo espero que verdaderamente eso sea lo que pase. Porque este comentario bíblico resume lo que hay en el versículo 9 y versículo 10. Y es un comentario de un hombre llamado Billy Graham. Escuchen lo que este hombre dice acerca de Jesucristo y cuáles son las virtudes de Cristo que usted y yo debemos anunciar. Jesucristo fue más que un hombre o un gran maestro o una figura histórica. La Biblia declara que Cristo, mire bien, escuche bien cada palabra para que usted lo pueda entender. Jesucristo es el creador del universo, el Dios encarnado
que dejó su trono eterno de gloria para rescatar su perfecta creación, que a causa del pecado se echó a perder. Ese es Jesucristo. Sigue diciendo, aunque Jesús fue un hombre, jamás cometió un pecado durante su vida en la tierra. Él es el único hombre que ha vivido sin pecado. Sus enemigos intentaron muchas veces encontrar pecado en él, pero no tuvieron éxito. Jesús vivió una vida humilde, no buscó fama ni recibió honores especiales de la gente. Al nacer fue puesto en un pesebre y fue criado en un pueblo pequeño de Nazaret, donde aprendió el oficio de carpintería. Por eso le llaman Jesús de Nazaret. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, escogió a un grupo de pescadores y gente sencilla para que fueran sus seguidores. Él caminó por la tierra como cualquier otra persona. Él fue uno de nosotros. Jesús vivió entre nosotros para que pudiéramos ver a Dios con nuestros propios ojos, tocarlo con nuestras manos, hablarle con nuestros labios, escucharlo con nuestros oídos y vivir con Él en nuestro mundo. Él hizo todo esto para que aprendiéramos a ser como Él, el Hijo de Dios. De la misma manera, nosotros podemos ser hijos de Dios. Jesús nos ha enseñado cómo vivir, amar, reír y cómo ser aceptados delante de los ojos de Dios nuestro Padre. Pero Jesús fue más allá de todo esto. Jesús vino a la tierra más de 2000 años atrás para salvarnos de los pecados que nos separan de Dios. Por eso le llaman el Cristo, porque es el ungido de Dios. Al morir en la cruz, Jesús pagó el precio de nuestros pecados e hizo un camino para que vivamos con Dios por siempre. Él murió por nosotros por su propia cuenta. Creemos en su promesa de vida eterna porque resucitó de entre los muertos y está vivo hoy. Él quiere ser tu Salvador y amigo fiel. Yo le hago una pregunta a la iglesia a nivel general. Yo no sé cuál sea su relación con el Señor. Yo no sé verdaderamente qué tan lejos esté su corazón de Cristo. Pero yo quiero hacer una pregunta a su corazón directamente. Después de usted escuchar esto que acaba de escuchar, en su corazón aún hay deseo de pecar. Después de usted escuchar esto que acabó de escuchar en su corazón, aún hay deseos de seguir apegado a ese orgullo, a esa arrogancia, a esa indiferencia, a ese montón de excusas que quizás usted tiene para buscar a Dios. Él siendo el Dios creador del universo, el Dios infinito, el Dios soberano, dejó todo lo que tenía, la adoración de los ángeles, dejó su relación perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Vino aquí y permitió que hicieran con él todo lo que hicieron, y todo con un propósito: acercarnos a Dios, mostrarnos a Dios a través de su ejemplo de vida. Gloria al Señor. Después de uno escuchar algo como esto, es imposible verdaderamente querer salir a la calle a seguir haciendo lo malo delante de Dios. Hay que tener un corazón demasiadamente duro, como un diamante, para querer seguir una vida arrogante e indiferente delante de aquel que, siendo el Dios encarnado, no pecó. Y no solamente no pecó, permitió que su raza caída que él creó hiciera con él todo lo que quisiera,
por el mismo amor que les tenía desde antes de fundar la tierra. Yo la verdad no sé qué había en el corazón de Pedro mientras él meditaba en estas palabras, pero creo que había un dolor en su corazón al ver que muchos estaban siendo indiferentes y estaban abandonando la fe. Pero tenía que haber un dolor muy grande, un dolor desgarrador en el corazón de Pedro, y por eso mire lo que les dice en el versículo 11. Yo creo que yo no podría transmitir lo que el apóstol Pedro les dijo, pero mire lo que les dice: amados, yo ruego. Hay un ruego en el corazón de Pedro hacia la audiencia: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estoy seguro que en el corazón de Pedro, en ese corazón pastoral que Pedro tenía, había un dolor que no lo dejaba tranquilo. Había un dolor que no lo dejaba tranquilo, y por eso él les escribe con ruego. Y el ruego es: absténganse de todos esos deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, absténganse de todo aquello que les impide verdaderamente acercarse a Dios y tener relación con Él. Pero nosotros, en nuestra mente limitada, cuando escuchamos hablar acerca de los deseos carnales, lo primero que se viene a la mente es deseos sexuales, borracheras, adicciones a la droga y al placer ilícito. Eso es lo que muchas veces pasa por nuestra mente cuando pensamos en los placeres de la carne, en los deseos que batallan contra el alma. Pero la verdad es un pensamiento limitado, porque hay otros deseos carnales que usted y yo a veces ignoramos, que están sosteniendo una lucha contra nosotros y no nos damos cuenta, los ignoramos, los pasamos por alto porque simplemente tenemos una lista limitada de lo que son los placeres de la carne, los deseos que batallan contra el alma. Yo creo que aquí tenemos una lista en el capítulo 2, versículo 1, escuche bien, de la primera carta de Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí el apóstol Pedro hace mención de alguna lista, pero la lista sigue siendo más larga todavía. Escucha lo que yo le voy a decir y no se extrañe verdaderamente por lo que yo le voy a decir. No se sienta extraño por esto. Si su esposo, si su esposa, si su trabajo, si su mamá, su papá, su hermanito, su patrón, si el carro que usted tiene o la casa, si la cuenta bancaria son un impedimento para que usted se acerque a Dios, ese es un deseo carnal que está batallando contra su propia alma. Ese es un deseo carnal. Si su mamá se opone a que usted viva una vida cristiana placentera, a que usted busque a Dios, le tengo una buena noticia: tiene que dejar la comunión con su mamá. Y con esto no le estoy diciendo déjele de hablar o vaya a su casa y mire la feo todo el día. No, lo que estoy diciendo es que usted tiene que dejar de intimar con aquellas personas que impiden que usted viva una vida cristiana genuina y que usted le sirva a Dios. Porque a veces nosotros encontramos tropiezos en la familia y preferimos mejor agradar a la familia que agradar a Dios. Amén. Ese familiar, ese trabajo, esa propiedad, ese amigo íntimo que tienes no cristiano, puede convertirse en un placer carnal que te está impidiendo que te acerques
a Dios. Y por eso el apóstol Pedro se acerca a ellos con un ruego diciéndoles: aléjense, apártense, hagan a un lado todo eso. Escuchen lo que le voy a decir. En aquel tiempo en el cual el apóstol Pedro le escribió a la iglesia no es como hoy. Créame que si el apóstol Pedro hoy nos escribiera una carta a nosotros aquí en Zamora, quizás no sería un dolor por causa de la persecución externa, pero quizás habría un dolor en el corazón del apóstol Pedro a causa de los entretenimientos que tiene la iglesia. ¿Cuántos pasan largas horas frente al televisor? Viendo películas, viendo novelas, viendo programas, viendo videojuegos, viendo una serie de cosas. Tienen 4 horas para acercarse al televisor, pero no tienen 1 hora para acercarse a Dios en oración. Algunos tienen un domingo en el cual descansan y planean desde el principio de semana para irse a pasear. Y finalmente, como opción, dejan el culto por si de pronto. ¿Cuántas personas que quizás se congregan aquí pasan largas y largas y largas horas trabajando y dedican todo su tiempo y esfuerzo y energía para hacer bien el trabajo? Pero cuando llegan a la casa no quieren ni siquiera saber de Dios. Pero lo más triste es que vienen a la iglesia, levantan las manos, le cantan a Dios, algunos predican, algunos sirven en la alabanza, algunos sirven en la puerta, algunos vienen y hacen aseo y dicen para sí mismos: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, gloria a Dios. Y están convencidos que cuando Cristo venga por la iglesia, ellos van a ser los primeros que se van a ir con el Señor. Hoy en día hay mucho entretenimiento en la iglesia. La iglesia no entiende lo que el apóstol Pedro le está diciendo a ellos. Entienda, iglesia, nosotros somos extranjeros. Nosotros no somos de aquí abajo. Usted y yo vivimos aquí abajo, pero no somos de aquí abajo. Nosotros somos de arriba. Y por eso es que el apóstol Pablo, escribiéndole a los efesios, les dice: vosotros estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban en la tierra, pero estaban en el cielo a la misma vez. Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros como iglesia vivimos de la manera que vivimos? Porque dedicamos todo nuestro tiempo y energía a pensar en las cosas de aquí abajo. ¿Cuántas veces no nos pasa que lo primero que hacemos al levantarnos es pensar: tengo la cuenta de servicios por pagar? Eso es lo primero que pensamos. Hoy tengo que pagar servicios. Hoy el trabajo va a estar pesado por esto y esto y esto. Hoy tengo que visitar a mi familiar. Y ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Dios, porque en su gracia y misericordia vamos a disfrutar un día más de vida. Yo quiero hacer una pregunta y guárdesela para usted solito, no le diga a nadie. ¿Cuánto tiempo dedica usted a diario para ir a Dios en oración? ¿Cuánto tiempo dedica usted a diario para ir a la Escritura? Pero no solamente eso. De ese tiempo que usted ora a Dios, ¿cuánto tiempo dedica usted para meditar en lo que usted oró? Porque a veces oramos cosas no necesarias y tenemos que meditar en lo que oramos también. Del tiempo que usted dedica para estudiar la Biblia o para leer la Biblia, si lo hace, ¿cuánto tiempo usted dedica para meditar en lo que estudió, en lo que leyó? ¿Sabe cuál era la clave del éxito del salmista y por qué la Biblia dice que el salmista David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? No era porque el salmista fuera mejor que nosotros. No era porque el salmista no pecara delante de Dios, ni mucho menos porque llevara una vida perfecta delante de Dios. Era porque el salmista dedicaba tiempo a meditar en la ley de Dios. Era porque el salmista tenía la palabra de Dios arraigada en el corazón y por eso tenía un corazón sensible para Dios. El jueves pasado poníamos como ejemplo a María, la hermana de Lázaro, quien había fallecido.
fallecido. Y vemos la diferencia como esta mujer llega a Jesús. Había una diferencia entre María y Marta, y aunque Jesús las amaba a todas dos, y aunque ambas amaban a Jesús, había una que era más consagrada que la otra, y eso era evidente. Eso era evidente en el mismo momento que Jesús va y les hace la visita, y María lo primero que hace es tenderse a los pies del Señor para escuchar hablar a Dios, para adquirir sabiduría, para luego meditar en esas palabras, mientras que Marta empezó a hacer todo para atender a Jesús, y eso es algo bueno. Pero uno mira que Marta en ese corre, en ese afán que tenía, lo único que hace es conseguir un reproche del Señor. Señor, ¿por qué no le dice a María que venga y me ayude a servir? Y el Señor le dice: Marta, estás afanada y turbada, estás pensando en otras cosas que son importantes, pero que en este momento son menos importantes. Porque María escogió la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? ¿Cuál es la parte primera? No es trabajar. La primera parte no es afanarnos por suplir las necesidades del hogar, aunque es importante. Lo primero es ir a buscar a Cristo y rendirnos a sus pies. Y la pregunta es: la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo durante el día? El día tiene 24 horas. De esas 24 horas, ¿qué tiempo está dedicando usted? Y por eso muchos, aún después de salir de un culto como este, salen y caen en pecado. Y lo primero que dicen es: no, es que yo soy muy débil. No, es que yo no puedo. No, es que yo no soy capaz. Todos los que vemos aquí somos débiles. Pero hay una gran diferencia entre unos y otros. Hay una diferencia entre el que es débil y se acerca al Dios fuerte. Y hay una diferencia entre el que es débil y quiere pelear la vida cristiana en su propia fuerza, que no tiene. Por eso muchos salen y pecan y viven una vida en pecado y dicen: no, es que el diablo, le echan la culpa al diablo. Alguien así de manera jocosa, hablando acerca de eso que muchos cristianos creen, decía: el diablo se mantiene allá abajo llorando porque todo el mundo le echa la culpa de lo que pasa. Van y pecan: no, el diablo, no es el diablo, mi hermano, es el diablo que usted tiene adentro, que no ha querido rendir a los pies del Señor. Porque el enemigo que usted y yo tenemos es perverso hasta más no poder. Usted no se imagina el alcance que tiene la naturaleza caída que hay dentro de nosotros. No en vano, Salomón, hablando acerca del corazón, dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y hay gente que confía en su propio corazón. Hermano, vamos para el culto. No, es que mi mamá me invitó a que fuéramos a X lugar. Confía más en su corazón. Hermano, vaya la palabra. No, es que siempre confiando en su propia dependencia. Ese ha sido el problema que ha tenido la iglesia durante mucho tiempo. Dependencia propia. Y por eso muchos dicen: no, es que la vida cristiana es muy difícil. No, yo le digo: así no es difícil, así es imposible. Caminar en la propia fuerza es imposible. No hay ni un solo ser humano sobre la tierra que quiera caminar y girar en su propio eje y termine el final de la carrera estando en pie. Eso es imposible. Y entonces muchos están dedicando mucho tiempo en trabajar porque sueñan con tener una casa muy grande, sueñan con tener un edificio, sueñan con tener el mejor auto, sueñan con darle la mejor educación a los hijos. ¿Y quién te garantiza a ti que estás en ese plan que mañana vas a amanecer vivo? Y entonces por eso la exhortación en el versículo 12, para aquellos que están sosteniendo la pelea, la batalla, para aquellos que han entendido que hay que pararse firme contra la carne, viene un mandamiento del apóstol Pedro y le dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué, Pedro? Escuchen, ¿para qué?
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo quiero repetir ese versículo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia hoy en día? Que tienen por encima de todo la opinión de las personas. Hay gente que dice, no, la verdad es que yo no me atrevo a congregarme porque es que a mi esposa no le gusta. No, yo no voy a la iglesia porque es que mi esposo no está de acuerdo con que yo sea cristiano. Y no, le estoy diciendo a usted, no se lo digo porque me lo contaron. Personas se me han acercado a mí y me han dicho, a mí me gustaría ser cristiano, pero la verdad yo tengo que esperar que primero mi esposa tome la iniciativa. Otros dicen, no, la verdad es que mi mamá no está de acuerdo con que yo vaya a la iglesia, mi papá no está de acuerdo, mi hermano, mi hermana. La verdad es que el vecino se burla de mí porque me ve con la Biblia. Ese es el impedimento de muchos que están dentro de la iglesia al día de hoy. Y la verdad es que de ese tipo de personas así no hay mucho que esperar. Si usted es una persona de este calibre, no crea que usted está dando buen testimonio. O sea, usted está agradando a su familiar, pero lo que usted está ignorando es que le está dando un pésimo testimonio del cristianismo. Porque cuando yo dejo de buscar a Cristo porque otro no quiere, eso es como cuando yo voy a un restaurante y pido la mejor de las bandejas. Y entonces yo empiezo a comerme la bandeja, pero alguien me dice, no sé cómo es eso tan maluco. Y yo tiro el plato a un lado. ¿Qué cree usted? ¿Qué reacción hay en aquel que me está viendo comer a mí? Pero solamente miremoslo desde este punto de vista. Me estoy comiendo mi bandeja paisa. Y entonces me como mi cucharada de frijoles y como el chicharrón y el chorizo. Y empiezo a disfrutar toda esa bandeja. Y el que está al lado me dice, no sé cómo es eso tan maluco. Y yo sigo comiendo y disfrutando y saboreando. Y cuando termino mi bandeja lo miro y no sabes de lo que te acabas de perder. ¿Qué cree usted que pueda pasar en la vida de esa persona? Hay gente que no llega a los pies del Evangelio, no llega a los pies del Señor Jesucristo porque ven cristianos, pues cristianos entre comillas porque no son, apagados, más fríos que la nevera de la casa. Pero como vienen a la iglesia, la familia asume que son cristianos. Y como llevan un estilo de vida que no agrada a Dios, entonces la familia dice, yo no voy a la iglesia porque es que fulanito lleva 2 años yendo a la iglesia y está peor que la primera vez que llegó a la iglesia. He escuchado muchos casos y da tristeza y da dolor. Muchos creen que el cristianismo es una vida amargada. Muchos creen que estar en la iglesia cristiana y ser seguidor de Cristo es como estar metido en una jaula, teniendo todo un universo por explorar. No, ese no es el cristianismo. El que dé o el que venda la idea de ese cristianismo realmente está muerto, no conoce a Cristo, porque el cristianismo, el ser seguidor de Cristo, es la aventura más gloriosa y extraordinaria que pueda tener una persona en el mundo. No existe una experiencia que se compare a esto. Amén, gloria a Dios. Yo no sé usted qué piense acerca del cristianismo, pero yo a veces he estado meditando en oración, mirando estos 13 años de conversión, cómo el Señor hasta aquí me ha traído. Y yo le he dicho, Señor, si usted hoy me permitiera devolverme unos años más atrás para salvarme, Señor,
yo le pediría a usted que desde ese mismo momento en que tenga plena conciencia, ahí llegue usted a mi vida, para vivir toda mi vida para usted. Yo anularía todos esos episodios que hoy me da vergüenza recordar, porque la vida sin Cristo es una total vergüenza. Y cuando usted y yo vivimos en los placeres de la carne, nos convertimos en una vergüenza para el Evangelio. Lo único que usted y yo hacemos es que los incrédulos renieguen y blasfemen de la gloriosa persona de Jesucristo. Y ese era el dolor que yo sentía ahorita en mi corazón, porque yo sé que muchos acá vienen a la iglesia y no se han arrepentido. Tienen un corazón duro como el diamante. Y lo peor es que no solamente ellos no se convierten a Cristo, sino que son piedra de tropiezo para que otros lleguen a los pies del Señor. Y por eso el apóstol Pedro les dice aquí: mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, todos aquellos que no conocen al Señor. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe usted que para nuestra familia y nuestros amigos y nuestros vecinos, nosotros estamos equivocados? Nosotros estamos haciendo las cosas de la manera incorrecta. Nosotros somos insensatos y ellos son cuerdos. Nosotros somos dementes y ellos son los más inteligentes de la vida. Las cosas que usted y yo hacemos para ellos son malas, y las que ellos hacen son buenas en el extremo. Y entonces ellos dicen de nosotros: no, un montón de locos fanáticos allá que no tienen alcohol y son gloria a Dios, aleluya. No tienen cigarrillo ni humo de tabaco en la iglesia y se ven y que todos contentos allá, gloria a Dios, aleluya. Un montón de locos ahí nomás. Y entonces nos tildan de lo peor a nosotros. Pero eso es mentira. Si hay personas cuerdas en la vida, son aquellas personas que viven para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene a Cristo es esclavo del pecado y le sirve a su peor enemigo. Pero el que es esclavo de Cristo y hace la voluntad de Dios es la persona más feliz sobre la tierra. Pero Pedro finaliza diciendo: para que esos, mantengan su buena conducta, vivan una vida cristiana genuina y verdadera, que ellos puedan ver en lo que ustedes hablan, en lo que ustedes miran, en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes oyen, en lo que ustedes ven, en lo que ustedes planean. Que esos que están diciendo que ustedes son unos locos puedan ver a Dios. ¿Cuándo, Pedro? Cuando el Señor los visite a ellos mismos, cuando el Señor, a través de la predicación de la palabra y del convencimiento del Espíritu Santo, venga y los salve. Y lo primero que hagan ellos cuando Cristo los salve es decir: gloria a Dios por este loco que tanto critiqué, porque fue el testimonio de este loco el que me atrajo a los pies de Jesús. ¿Usted se imagina la cara de satisfacción de un hijo orando 10, 15 años por su madre, y ella tildándolo de loco y tildándolo de lo peor, y finalmente ella venga a los pies de Cristo y le diga: Señor, yo te doy toda la gloria por mi hijo, porque lo pisoteé, blasfemé contra él durante 15 años y permaneció fiel. Señor, durante 15 años me le opuse a que él caminara contigo y a él poco le importó, se guardó para ti, y gracias a ese testimonio de mi hijo yo pude conocerte a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. ¿Qué está haciendo usted con su buen estilo de vida y con su buen testimonio para que su familia verdaderamente venga a los pies del Señor? Su familia lo vea a usted y vea a Cristo en su vida.
No de manera perfecta, porque escuche, nosotros no somos perfectos, pero aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe no es el mismo. Usted no puede ser el mismo, la misma de hace unos años atrás. Usted hoy tiene que ser diferente, y esa diferencia se nota en todo el sentido de la palabra. El cristiano tiene un olor que atrae al incrédulo por naturaleza. Tiene un olor que lo atrae, hay algo en él. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo conozco casos de personas que sin decir nunca que son cristianos, alguien llega y se le acerca y le dice: usted tiene algo diferente. Yo llevo días, meses, años evaluándolo a usted. Yo lo he visto a usted estando en conversaciones de personas vulgares, sucias, y he visto la expresión de su rostro de desagrado. He visto que usted no se goza en medio de eso. Yo he visto cuando pasa la vecina mal vestida y todo el mundo mira para atrás y usted sigue para adelante y no mira para atrás. El verdadero cristiano no es aquel que es inmune al pecado. El verdadero cristiano no es aquel que no es seducido por el pecado. Pero el verdadero cristiano sí es aquel que ama a Dios y lucha no en sus propias fuerzas, en las fuerzas del Señor, para evitar ser contaminado por ese pecado. Y por eso escuche esto. Cuando el apóstol Pedro le hace la lista a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 1, les da el antídoto para pelear contra su propia naturaleza. ¿Cuál es el antídoto? Escuche, la batalla está en la mente. Los deseos pecaminosos vienen a la mente. Y si usted no permite por ningún motivo que vayan al corazón, no tienen por qué hacer un efecto negativo en su vida. Simplemente van a ser como nubes oscuras que pasan, pero tienen que irse inmediatamente. El antídoto que Pedro les da está en el versículo 2 del capítulo 2 de su primera carta. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y mire lo que él les dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desear como niños recién nacidos. Usted sabe cómo se acerca un bebé recién nacido al pecho de su madre. Esos bebés son desesperados. Y los atrae el olor de la leche, y ellos quieren estar ahí. La mamá medio lo suelta y ellos se agarran y la cogen del pelo. Así, de esa manera es que usted y yo debemos estar aferrados a nuestro Salvador a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque a través de ella es que va a haber un crecimiento y una madurez en el cristiano. ¿Por qué mucho creyente vive derrotado? ¿Por qué mucho cristiano se mantiene como el jorobado con una carga pesada que no puede soportar? ¿Por qué mucho cristiano se mantiene decaído en su ánimo espiritual y tiene que estar pidiendo oración? Oiga, le digo, hay cristianos que son peores que esos faranduleros de esas redes sociales que piden oración todos los días y todo el día. Ay, yo voy a salir a la tienda, por favor oren por mí. Luego, ay, si voy para el supermercado, por favor oren por mí. Y luego, no, es que una fila para el banco, oren para que el diablo no me vaya. Y a toda hora, 24 horas pidiendo oración. ¿Sabe por qué? Porque se quedaron así chiquiticos, no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque no van a la Escritura. Mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4. En el capítulo 4, voy a leer desde el versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
¿Para qué los puso Dios? A los pastores, evangelistas, maestros, para que sean una especie de maniquí en un púlpito. ¿Para qué los puso? Escucha lo que le voy a decir. Dice, profeta, me perdí, a fin o para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche, para todos esto no es solamente para el que predica, para el que pastorea, para el que sirve, eso es para toda la iglesia. Y Pablo está diciendo, Dios puso pastores, maestros, evangelistas y apóstoles. ¿Para qué los puso? Bueno, aquí dice, para perfeccionar la iglesia, o sea, para traer madurez a la iglesia y preparar la iglesia para que le sirva al Señor. ¿Hasta qué punto tiene que ser eso? Escucha hasta qué punto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo eso que hemos hablado? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Usted quiere crecer en la vida espiritual? Eso es muy sencillo. Les digo una cosa, no hay otra manera de crecer, solamente hay una. Hay muchos pastores que yo los he escuchado. ¿Usted quiere crecer en la vida espiritual? Sí, amén. ¿Usted quiere tener una relación personal con el Señor? Amén. ¿Usted quiere vivir una vida victoriosa, venciendo la carne, venciendo el diablo y venciendo el mundo? Amén. Bueno, 15 pasos para la sabiduría, 38 maneras de agradar a Dios, 50 pasos para la escalera al cielo. Y la Biblia solamente provee 3 herramientas necesarias para que un cristiano crezca. Número 1, la escritura. Número 2, la oración. Número 3, la congregación. Y les voy a decir algo, cualquiera que tenga déficit en estas 3 herramientas y no haga un uso adecuado de todas 3, no puede crecer equilibradamente. Si usted ora mucho, pero usted no va a la Biblia, así se congregue todos los días, usted no va a crecer. Le va a crecer una mano muy grande y la otra chiquita. Le va a crecer un pie más grande y el otro más chiquito, entonces usted va a andar rengueando a toda hora, cojeando para el suelo. Usted quiere crecer de manera parejita, vaya a la Biblia, ore y congréguese. Porque si usted lee mucho la Biblia, pero no ora, ¿qué pasa? Satanás se lo devora. Si usted lee mucho la Biblia y ora mucho, pero usted es de los que se congrega por internet, tampoco funciona así. ¿Por qué? Porque usted es una oveja y debe estar en pleno contacto con el pastor. Y no estoy hablando solamente del pastor de pastores, no, el pastor de la iglesia local. Es que en este texto que leímos de Efesios no dice que Cristo mismo se puso a sí mismo como pastor, no, dice que Él mismo instituyó, y eso que significa es que Él los creó, no fue que la iglesia los puso. Yo estoy seguro de algo, el pastor de esta iglesia no lo pusimos ninguno de nosotros, lo puso Dios. ¿Y para qué lo puso? Para perfeccionar la iglesia, para enseñarle a la iglesia a través de la palabra y a través de su testimonio, de su esfuerzo, de su buen ejemplo, cómo es que se debe caminar para que seamos como Jesús. Yo quisiera, para terminar, preguntarle a la iglesia,
verdaderamente llevando todo esto que hemos visto el día de hoy, sí es difícil vivir la vida cristiana. Sí es imposible ser cristiano y agradar a Dios. Sí es imposible dar un buen ejemplo. Porque si eso es imposible, les voy a decir sinceramente, hagamos a un lado la Biblia. Archivemos totalmente la Biblia. Lo que pasa es que hay personas que tienen un concepto muy errado de lo que es ser cristiano. Ellos piensan que ser cristiano es ser un robot que tiene una mente programada. Ellos creen que Cristo, cuando nos salvó a nosotros, nos hizo como robot y entonces vamos para la tienda y somos... En el trabajo, yo que conduzco un bus, ellos creen que yo manejo así. Recibo el... No, eso no es ser cristiano, eso es ser un robot. Ser cristiano es vivir una vida natural, en medio de problemas, en medio de adversidades, en medio de necesidades, en medio de tentaciones. Pero ser cristiano con Cristo equivale a que en medio de todo eso somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así que la iglesia debe de entender que nosotros hemos sido llamados a parecernos a Cristo. Nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Pero existe una manera efectiva para usted y yo anunciar a Cristo. Y no es precisamente coger un megáfono y salir a la calle, de ahí para abajo, diciéndole a la gente: Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados, Cristo vino a darte vida eterna. Eso no es tan efectivo si no hay un testimonio de vida. Es mejor hablar con el evangelio mudo. Cuando muchos no saben, porque yo tengo un aviso aquí en la frente que dice soy cristiano, pero que con mi estilo de vida saben que hay algo diferente en mí. Eso es lo que el Señor anhela de la iglesia, que la iglesia verdaderamente pueda acercarse a Él, empezar a tener una relación con Él, empezar a manifestar la vida de Cristo a través de su estilo de vida. Yo espero que si el Señor a usted le habló hoy a través de la palabra, usted no la eche por la borda de la basura, porque quiero decirles algo que Pedro enfatiza mucho en su carta. Y Pedro dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Por la mañana florece y por la tarde se marchita. La hermana Libella ahorita hablaba acerca de un personaje muy famoso, yo creo que todos sabemos quién, ya se murió. El mismo día que se murió, al otro día, yo iba en la buseta, iba rumbo a mi trabajo y estaba escuchando una emisora, no yo, sino el conductor del carro que yo iba montando. Y él estaba escuchando una emisora donde justo estaban hablando acerca de él y decían, tenía un concierto en agosto por allá, yo no sé dónde, otro concierto por aquí, otro concierto por acá. Yo no creo que entre los planes de él estuviera morirse y partir a la eternidad. Estoy seguro que no estaba, pero en los planes de Dios sí. Usted y yo estamos aquí. Hoy el Señor nos ha hablado a cada uno de manera personal. Y no sabemos si hoy sea el último día. No sabemos si hoy sea el último mensaje que vamos a escuchar. Lo que sí sabemos es que Dios nos habló y somos totalmente responsables de rechazar a Cristo o de venir a Él en arrepentimiento y fe. Somos responsables de seguir viviendo no una vida cristiana, una vida mediocre en nuestra propia fuerza, o somos responsables de venir al que nos da la fuerza para vivir una vida en bendición y en victoria. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Te damos toda la gloria y la alabanza porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Yo te doy gracias por hablarle una vez más a este pueblo. Te pido, Señor, que esta palabra no llegue vacía. Te pido, Señor, que esta palabra pueda producir un fruto en la iglesia.
Te pido por favor, Señor, que esta palabra traiga un avivamiento a cada mente, a cada corazón, que la iglesia el día de hoy pueda entender, Señor, la seriedad del llamamiento por el que fuimos llamados. Que la iglesia deje a un lado, Señor, la apatía. Que tu iglesia deje a un lado, Señor, la indiferencia. Que tu iglesia deje de jugar al cristianismo, Señor, y que verdaderamente comience a disfrutar el placer de identificarse contigo. Bendice, Señor, este pueblo en gran manera. Ayuda, Señor, a mis hermanos. Empezamos, Señor, una nueva semana con tu grande ayuda, Dios mío. Ayúdanos a no depender de nuestra propia fuerza. Ayúdanos, Señor, durante esta semana a programar nuestro corazón, nuestra alma, para adorarte toda la semana. Que lo primero que haya, Señor, en nosotros esta semana, cuando abramos nuestros ojos, no sea una queja, no sea un reclamo, no sea una preocupación, sino que lo primero que haya en nosotros esta semana sea una palabra de gratitud, Señor, porque nos concedes un nuevo día. Porque tu palabra dice, Señor, que no hemos sido consumidos solamente por tu misericordia, porque esas misericordias suyas, Señor, son nuevas cada mañana. Que podamos entender esto, Señor, y que podamos vivir una vida en gratitud, en obediencia, en sujeción a tu palabra, pero, Señor, que no sea una carga para nosotros el hacerlo, sino que sea un placer y un deleite a causa de lo que tú eres y a causa de lo que tú has hecho por nosotros, dándonos vida en la cruz del Calvario, Señor. Lleva a este pueblo en paz y en seguridad a sus hogares, Señor, y durante esta semana concédeles la bendición y el privilegio de poder acercarse a ti. Bendícenos a todos, Señor, en esta hora, y permítenos seguir disfrutando de tu presencia durante todo este día. A los que vamos a compartir con nuestra familia, Señor, danos el placer de poder compartir con ellos y de alegrarnos, porque todas las bendiciones que hemos recibido vienen de tu mano. Todo esto yo te lo pido dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.